En la escuela secundaria, en la escuela preparatoria y en la universidad nos enseñan álgebra, nos guste o no nos guste. El álgebra es parte de las matemáticas. En algunos países no se les llama matemáticas en plural, sino la matemática, que a final de cuentas es una denominación dependiendo de la visualización de la persona. Es igual, se le puede llamar matemáticas o matemática. Bien, lo importante es hacerla divertida. Porque yo la voy a estudiar y si me cuesta trabajo, se me va a hacer pesada y tal vez muy aburrida y por lo tanto no le voy a entender. Y es un círculo vicioso. No le entiendo, me cae mal, me aburre. ¿Por qué me aburre? Porque me cae mal y porque no le entiendo. ¿Por qué no le entiendo? Porque me cae mal y porque me aburre. Este círculo, o lo rompo o me quedo sin aprender matemática. ¿Quién debe hacerlo? ¿El profesor? ¿El alumno? Bien, la respuesta es individual también. El profesor tiene una responsabilidad enorme. Pocos lo saben, pero hay algunos profesores que no asumen su responsabilidad, puesto que lo más importante de la enseñanza es lograr que el alumno se motive y que le guste, y después que se apasione, que le agrade demasiado, que llegue a quitar la aburrición. La aburrición se da porque no se entiende, y también se da inclusive un odio hacia la matemática o un miedo. Todo porque no se entiende y todo porque no se le agarra el sabor. Porque la matemática tiene un sabor, es un sabor muy dulce, pero muy fuerte. Cuando llegas a saborearla y a entenderla, simplemente te agrada. Pero ¿por qué nos va a agradar una ciencia? Tenemos que tener una razón muy importante. La primera y la más válida es: estoy estudiando matemática porque estoy estudiando la secundaria. Estoy estudiando matemática porque estoy estudiando la prepa, high school, bachillerato o universidad y la necesito. Es una materia que debo pasar. Bien, debo pasarla y debo entenderla. Primer paso para entenderla es que te la expliquen bien. Aquel viejo refrán, aquella frase tan gastada pero tan importante que es que te la expliquen con bolitas y palitos. Es verdad. A veces esto significa explicarla gráficamente y con ejemplos, con un idioma claro, divertido. Es importantísimo que tenga un punto de diversión y de sabor, porque de otra manera no vamos a llegar a comprenderla eficientemente en su totalidad y con agrado. ¿Cómo logramos hacerla divertida? Primero, si yo no entiendo en el salón de clase, ahora existen estos grandes y enormes beneficios de la ciencia, de la cibernética, que son los tutoriales. Si no entiendes un tutorial, agarras otro, y si no entiendes ese otro, tomas uno nuevo. A final de cuentas, de poco aquí y poco allá, vas logrando comprenderla. Y si los tutoriales son de personas que en verdad lo han disfrutado y que han llegado al límite y que han llegado a saborearlo, han aprendido, lo han metido en su subconsciente a tal grado que se puede explicar de una manera sencilla. La matemática es lo más sencillo que puede existir. El único requisito es que no te quedes con ninguna duda. Hay que disipar las dudas. Precisamente cuando vas a encontrar un tutorial, búscalo por la duda que tengas, y así lo encontrarás. Se requiere simplemente el deseo o la necesidad. En algunas ocasiones todo esto se convierte en pasión y en gusto. Lo importante es aprenderla adecuadamente y en su totalidad, sin que quede ninguna duda. Claro, las matemáticas o la matemática es la ciencia infinita, es decir, siempre hay algo nuevo, siempre se están descubriendo cosas nuevas, y a final de cuentas debe tomarse como un reto disfrutable y divertido. En el siguiente tutorial empezaremos con la matemática más sencilla, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, que a final de cuentas en el álgebra se introduce una incógnita o más, y en esto se convierte precisamente el sabor del álgebra, en disipar la duda de la incógnita. Hay muchísimas maneras de disfrutarla, pero lo más importante es tener la base de la matemática. En verdad, la base de la matemática
es suma, resta, multiplicación y división. El álgebra es la continuación o es la combinación de todas estas. Lo principal es saber si sabes sumar adecuadamente, si sabes restar, si sabes dividir y si sabes multiplicar. Hacemos un resumen de estas 4 operaciones básicas y posteriormente, al estar seguro de ellas, empezamos a introducirle una incógnita. Y todo esto es el primer paso para entrar al álgebra, que es muchísimo más divertido. En verdad, llegando a saborearlo y a no tener ninguna duda, le vas a encontrar un sabor verdaderamente delicioso. Hay que seguir una línea, pasos, no brincarse ninguno y aparte no quedarse con ninguna duda. Si te encuentras a un profesor que se enoja cuando le preguntas alguna duda, o algunos alumnos que se mofan o ríen de ti cuando expresas tu duda, no te preocupes por ello. Estás en la época de los tutoriales. Siempre busca tutoriales para lo más sencillo. Tal vez la duda esa que parece, o a algunos les parece tonta, pero de tonta no tiene nada. Simplemente búscala. Alguna frase, expresión o movimiento, como en el ajedrez, que parece sencillo, te va a llevar a ganarle la partida al temor, a la confusión y a la duda, para llegar a ganar y a tener como objetivo el entendimiento, la diversión y la pasión por el conocimiento verdadero y el dominio absoluto del álgebra, que a final de cuentas es la rama expresada de la matemática en todo su esplendor y en toda su diversidad y en toda su potencialidad. Aquí estamos. El siguiente tutorial vamos a ir directamente a la base, que es simplemente sencilla: suma, resta, multiplicación y división, para posteriormente introducirnos a la primera incógnita, que ya sería el inicio del álgebra, sencilla y divertidísima. Te garantizo que si no te quedas con ninguna duda, el álgebra puede ser lo más divertido, lo más apasionante que hayas encontrado en tu vida. Hasta el próximo tutorial, para entrar ya de lleno en una diversión, en una aventura extraordinaria.